Buongiorno a Buenos tutti. días a todos. Retomamos nuestros eventos del MITA. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que tiene un título: ¿cuánta agua consumimos? Hoy vamos a ver, junto al profesor Lorenzo Stella, dos aspectos particulares: un aspecto nutricional, que el agua hace bien. Hay muchos mitos que dicen de no tomar agua porque engorda, pero es fantasía pura. Y el otro lado del agua es el uso del agua para la preparación de los alimentos. Vamos a ver números, no digo tremendos, pero son números muy grandes que podrán asustarnos, porque para hacer una hamburguesa se necesitan 2 metros cúbicos de agua y medio. Es la cantidad de agua que no todos los países tienen. Los italianos a lo mejor somos afortunados, pero es nuestra tarea tratar de moderar el consumo de agua. Entonces, cedo ya la palabra al profesor Lorenzo. Buen día a todos. Ante todo me presento, soy Lorenzo Stella, soy estudiante en mi último año en nutrición en la Universidad de Parma. Estoy muy feliz de hablarles de lo que es el impacto ambiental de nuestra alimentación en correlación al consumo de agua, porque como pueden ver de las imágenes, mi pasión me llevan a estar en contacto con el medio ambiente. Me gusta caminar en la montaña, me gusta la fotografía, y esta es una foto de mi zona, del Friuli Venezia Giulia, el noreste de Italia, y estos son, ven aquí, como ustedes pueden ver, esta foto que hice este verano del lago. Ya casi no quedó nada a causa de la sequía y del cambio climático, cuyos efectos los podemos notar cada día y con mayor frecuencia, lamentablemente. Entonces yo les hago una pregunta: ¿cuánto agua consumen y pensamos por día? El agua que usamos para ducharnos, para lavar ropas, para lavar los platos, el agua que utilizamos para de la canilla, y llegamos a 300 litros por día por persona cada día. Me parece mucho, pero no es nada, porque llegamos a aproximadamente 1.300 litros de agua que usamos cada día cada persona. De hecho, hay un agua invisible que no nos damos cuenta que utilizamos, que es el agua que se utiliza para producir cada producto y alimento que comemos. Entonces, consumimos agua sin darnos cuenta cada día. Para calcular el agua que utilizamos cada día se utiliza un parámetro que es la huella hídrica, que es el agua dulce que se utiliza para producir un producto, un alimento. El agua, la huella hídrica está constituida por 3 elementos: el agua verde, que es el agua de lluvia, que es recogida y utilizada para la agricultura principalmente; el agua azul, que consiste en el agua que se toma de las cuencas hídricas, lagos, mares; y el agua gris, que es el agua que es contaminada a continuación de la producción de un determinado alimento o producto. Pero porque yo estoy aquí como nutricionista para hablarles, porque el alimento constituye el 89% de la huella hídrica. Entonces, podemos entender que nuestra alimentación tiene impacto sobre el consumo de agua. Entonces, variando nuestra alimentación, podemos alterar nuestro consumo de agua diario. Pero, además, de la huella hídrica en Italia es muy elevada. Estos datos son del 2011, son datos más recientes, entre comillas, que logré encontrar, y principalmente en Italia tenía una huella hídrica igual a la de Canadá, Australia, Estados Unidos, y de 36% aproximadamente más elevado respecto al promedio mundial. Sin embargo, con estos datos también hay datos de Argentina, que también en los mismos años la huella hídrica de Argentina era la misma que la de Italia. Esto depende desde el consumo nuestro, pero también de la producción. O bien, tanto Italia como Argentina utilizan mucha agua para la producción de bienes y de alimentos. Pero ¿por qué el alimento comporta un elevado consumo de agua?
porque principalmente gran parte la utilizamos para la agricultura, además de 50.000 litros, y gran parte de lo utilizamos en nuestra alimentación, pero la mayor parte es utilizada para alimentar a los animales que van a producir los distintos alimentos y derivados como leche, carne, etcétera. Pero ¿cómo comemos? Lamentablemente comemos demasiado y mal. En este gráfico podemos ver cuáles son los promedios de consumos a nivel mundial de los distintos alimentos respecto a aquellos que deberían ser los consumos aconsejados, es decir, la línea naranja desde una óptica de sustentabilidad y de salud. En promedio podemos ver, nos vamos a concentrar sobre las partes oscuras, en azul oscuro, comemos demasiada carne, mucha carne roja, muchos azúcares, azúcares agregados y poco pescado, pocos frutos secos, pocos legumbres y poca fruta y poca verdura. Entonces tenemos una alimentación que va en el complejo, tiene que ser regulada y esto comporta un gran consumo elevado de agua. Vamos más en detalle porque a través de nuestra alimentación consumamos tanta agua. En este gráfico podemos ver cómo para producir 1 kilo de los siguientes alimentos se requiere elevada cantidad de agua. Para producir 1 kilo de carne bovina son necesarios 15.000 litros aproximadamente de agua. Gran parte de esta agua es agua verde, deriva del agua de lluvia utilizada para agricultura y para producir lo que es el alimento balanceado para animales. Entonces, podemos ver cómo los alimentos de origen animal tienen una gran impronta hídrica respecto de los vegetales, con excepción de la fruta seca, que también necesita gran cantidad de agua para ser producida. En nuestra alimentación no comemos 1 kilo de fruta seca por semana, mientras que 1 kilo de carne roja aproximadamente lo consumimos, lamentablemente. Entonces, es más correcto ir a revisar cuál es la impronta hídrica de los alimentos y ver la porción de consumo. Entonces, vamos a ver de esta manera cómo alimentos de origen animal tienen un impacto hídrico mayor que aquellos de origen vegetal. En este gráfico les agregué legumbres, que es sustancialmente una fuente proteica alternativa a la carne, y podemos ver cómo su impacto hídrico es mucho menor respecto a los alimentos de origen animal. Estos datos los tomé del Water Food, que es el sitio de referencia que desarrolló lo que es la huella hídrica y métodos de evaluación del impacto hídrico de los distintos alimentos. Hay controversias en este método porque considera toda el agua que se utiliza en la producción de los alimentos, entonces también toma el agua de lluvia. En cambio, si vamos a este sitio que está nombrando sustancialmente, que va a transcribir los distintos datos respecto a distintos temas particulares, mira el impacto ambiental de los alimentos, podemos ver cómo los datos son distintos porque justamente van a evaluar aquella que es la real cantidad de agua que se utiliza para producir un alimento. Vamos a concentrarnos sobre la cantidad de agua que se utiliza para producir 1.000 kilocalorías, que es un análogo de aquella que es la porción, y vemos cómo en realidad 1.000 calorías de carne roja se consumen 1.000 litros de agua. Entonces, en este caso, podemos ver cómo se redimensionaron también aquello que escuchamos, que podemos leer en internet para producir la carne. ¡Ay, se requieren 15.000 litros de agua! Sí, es impresionante, pero hay que tener cuidado con los tipos de parámetros que se consideran. Entonces, no siempre es cierto que es necesaria mucha agua para producir determinados alimentos. En este gráfico podemos ver cómo, por ejemplo, el pescado de criadero tiene un impacto hídrico mayor respecto a los alimentos bovinos, o bien los quesos, leche también tienen impactos mayores respecto a la carne roja. Esto para decirles que no tenemos que demonizar a los alimentos y respecto a su impacto ambiental. Además, ¿es suficiente evaluar lo que es el impacto hídrico para definir cuál es el impacto ambiental? No, la huella hídrica es solo uno de los parámetros. Existen otros parámetros, por ejemplo, la emisión de gas de invernadero,
los vecinos, el criadero, el impacto sobre la biodiversidad. En general, uno de los parámetros que más se utiliza, porque es definido un poco más completamente, que describe de manera más precisa cuál es el impacto ambiental de los distintos alimentos sobre el ambiente, el medio ambiente, es la emisión de gases de invernadero. Y como ven, la producción alimentaria a nivel de gases impacta en un 26%. Entonces, si analizamos aquellas que son las emisiones del efecto invernadero, el uso de las tierras, de los distintos alimentos, podemos notar cómo aquí la carne roja de origen animal son los principales alimentos que impactan mayormente. Además, me quiero detener sobre las legumbres, que es una fuente proteica alternativa de la carne que tiene un impacto menor respecto a la contraparte animal. Además, en específico, les quiero mostrar que como el impacto de los vegetales respecto de las emisiones de gases invernadero son menores que aquellos alimentos de origen de carne. Respecto del pescado, podemos ver que es el alimento que impacta más desde el punto de vista de huella hídrica. Y, el pez es pescado, no se, es pescado, pero no se puede generalizar cuando hablamos de impacto ambiental. Como pueden ver a la izquierda, hay peces que a nivel de huella hídrica tienen un impacto mayor y otros que tienen un impacto menor, y directamente menor al pollo. El pollo es el animal, es el que tiene menor impacto, y se toma como justamente como referencia. Respecto de las emisiones de gases de efecto invernadero, la contraparte que criada de los alimentos que tienen origen de pescado es inferior respecto a la parte pescada, porque en la pesca tenemos un impacto ambiental debido a las emisiones del barco que sale, y también tenemos el impacto ambiental debido a las distintas técnicas de pesca que actúa directamente sobre el ambiente marino. En este gráfico, por lo tanto, estos gráficos podemos notar, sin embargo, que existe un alimento dentro de los peces que tiene un impacto mínimo sobre el ambiente. En términos de huella hídrica es nulo y de emisiones de efecto invernadero relativamente bajo respecto a los otros alimentos, que son los moluscos bivalvos. Entonces, los langostinos y los mejillones, que son excepcionales desde el punto de vista nutricional, que desde el punto de vista ambiental. Ambiental porque principalmente para crecer requieren poca energía, requiere poca agua, su crecimiento se da sustancialmente en estructuras verticales que requieren poco consumo de suelo, de ambiente marino. Y desde el punto de vista nutricional, en cambio, son excepcionales porque tienen una gran fuente de proteínas, y son proteínas que nos suministran todos los aminoácidos esenciales y además de las proteínas de la carne, y además tienen minerales y ácidos grasos polisaturados como los omega 3 famosos. Se habla de los moluscos bivalvos como los basureros del mar. Se capturan y filtran el agua y no requieren tampoco producto balanceado, pero filtrando las aguas van a capturar los contaminantes. Sin embargo, la vida de los moluscos bivalvos es tan reducida que la cantidad de contaminantes que son absorbidos por los alimentos es mínimo si es comparada respecto a peces como el atún, el salmón, que son peces muy grandes cuya vida es mayor a la de los moluscos y que por lo tanto tienen más tiempo de acumular contaminantes en su interior. Entonces hemos visto cómo principalmente los moluscos van a resultan ser aquella que es una alternativa sustentable a otros alimentos, que sea carne como otros alimentos en la categoría pescados. Para comprar aquellos que son alimentos sustentables en la categoría pescado, eh, eh, que por la pesca son estos que se encuentran en Italia, que son a certificar las técnicas sustentables de cultivo y de pesca.
Esto aquí les muestro cómo sirve para biodiversidad, porque en el océano existen 350.000 especies de peces comestibles, 350, perdón, pero nosotros nos concentramos en unas 10 variedades. Entonces, si nosotros aumentáramos aquella que es nuestra variedad en la mesa de pescado, en la alimentación, nuestro impacto sobre la biodiversidad del ambiente marino sería notablemente reducido. Entonces tenemos que aumentar nuestro aumento de pescado en general, de pescado congelado, que tiene las mismas propiedades nutricionales del pescado normal, pero en particular los pescados, los peces sobre los cuales nos podemos concentrar desde una óptica de salud que ambiental son los pescados como el gombro, las sardinas, porque dado que son pequeños, van a acumular menos contaminantes y son ricos de proteínas de omega 3. Y también hay algas que son, que son un futuro cercano, que tienen reducido impacto ambiental y constituyen otra alternativa en la mesa. Pero entonces, ¿existe un modo para comer de manera sustentable, defendiendo nuestra salud y también el medio ambiente? Esta es la doble pirámide que se desarrolló por la Barilla, que compara aquella que es la pirámide alimenticia en la izquierda con la pirámide ambiental invertida a la derecha. En la alimentaria, la clásica pirámide, donde tenemos en la base los alimentos que se comen cada día, que son principalmente cereales integrales y alimentos vegetales, fruta, verdura, legumbres, mientras que a medida que vamos subiendo en la pirámide, vemos cómo existen alimentos cuya frecuencia de consumo deberían ser alternados durante la semana. Tenemos, por ejemplo, derivados animales, peces, carnes, huevos, mientras que arriba tenemos lo que son fiambres, azúcares. En la pirámide de la derecha, en cambio, tenemos una pirámide invertida donde en la base, en alto, tenemos los alimentos que mayor impacto tienen sobre el ambiente, mientras abajo tenemos los alimentos que tienen menor impacto sobre el ambiente. Si comparamos las dos pirámides, vamos a ver que somos afortunados porque los mismos alimentos que deberían ser consumidos cada día para defender nuestra salud son aquellos, los mismos que en línea general van a impactar menos sobre el medio ambiente. Entonces lo podemos comer de manera sana y sustentable. Aquí les muestro aquella que es la dieta, la dieta que se desarrolló por el Lancet Commission, una comisión de expertos que derivan de distintos países de Europa, pero que también del mundo, distintos expertos, ¿no?, en nutrición, medicina, agricultura, ciencia política, que se reunió para desarrollar una dieta con sus características cualitativas y cualitativas para impactar notablemente menos sobre el medio ambiente, defendiendo, tutelando nuestra salud. Si son curiosos, les sugiero en internet buscar esta dieta y ver sus características que ahora voy a exponer. Esta tabla se las muestro no para darles indicaciones sobre la cantidad de alimentos que hay que comer, porque para que eso habría que hacer una dieta profundizada e individual, porque la cantidad de alimentos que debemos comer varía de persona en persona en base a su actividad, forma de vida, estilo, su estructura corporal, pero se las muestro para mostrarles la cantidad de carne roja que deberíamos comer cada semana. Aquí nos muestra de cero, tenemos entre los 100 200 gramos de carne roja por semana. Entonces, sustancialmente carne roja hay que comer una vez por semana entre 100 200 gramos de carne, que es una cantidad muy reducida respecto a la que comemos actualmente, porque si vemos aquella que es nuestra dieta comparada a aquella del Lancet y en la cantidad, vemos que si en Italia y en el mundo en general comemos mucha más carne. Entonces, aquí les remarco que los datos podrían ser
un poco sobreestimados porque dependen de las medidas, de cuánto alimento ha sido, de los provisionamientos, pero de todas maneras, les repito, son indicativos, pero podemos ver cómo principalmente comemos mucho más respecto a las indicaciones dadas por Lancet, sobre todo si analizamos aquello que es el consumo de alimentos de origen animal, sobre todo en Italia, donde somos fuertes en los fiambres. Lamentablemente vemos como sustancialmente los consumos son notablemente elevados. Vemos la carne roja, también en Argentina, como es notablemente mayor el consumo respecto a que el consumo aconsejado por el Lancet. Un pequeño una panorámica sobre la carne en relación con la salud. Hay varios tipos de carne roja, la carne no procesada, como la carne fresca, y la procesada, como los fiambres, los embutidos. La carne principalmente tiene pros y contras a nivel de salud, como todos los alimentos. Los pros se deben a una elevada cantidad de proteínas que nos suministran todos los aminoácidos esenciales, vitaminas como la vitamina B12, que es fundamental para nuestro organismo. De hecho, dietas veganas muy seguramente necesitan integración de la B12 y los vegetarianos, antes de integrar la B12, hay que hacer una evaluación atenta, porque quien quiere hacer una dieta vegetariana debe ser seguido por un nutricionista para evitar determinadas carencias e insuficiencias de nutrientes, que si la dieta no es equilibrada se podría tener también. Entonces, hay tiene elevadas cantidades de hierro. Y las contras son gran cantidad de sal, de sodio y de nitratos y nitritos, sobre todo la carne procesada, que tiene gran cantidad de estos nutrientes. ¿Cuál es el problema correspondiente a carne roja? Que es un exceso a causa de la cantidad de grasas saturadas, va a favorecer el sobrepeso y la obesidad, que van a constituir aquellas que son las anticámaras de las patologías de patologías crónicas, que son entre las primeras causas de muerte a nivel mundial, principal imprimis las enfermedades cardiovasculares. Entonces, el problema de la carne roja es que un excesivo consumo de la misma, pero vale para todos los alimentos, un excesivo consumo de alimentos lleva a la obesidad y al aumento de sobrepeso. Además, la carne roja ha sido categorizada como cancerígena. En particular, la carne no procesada ha sido categorizada como probablemente cancerígena, mientras que la carne procesada en los embutidos están categorizados como seguramente cancerígenos. Pero esto hay que contextualizarlo en el sentido que si nosotros comemos una feta de salame o 50 gramos, 100 gramos de salame a cada tanto, no tendremos un tumor. La carne roja constituye un factor de riesgo, o su consumo aumenta la capacidad de desarrollar un tumor en el futuro. Entonces, no quiere decir que si nosotros comemos carne roja seguramente tenemos un tumor, pero tendremos una mayor probabilidad de desarrollarlo en el futuro. Pero si nosotros no consumimos carne roja, no quiere decir que en el futuro no tendremos nunca un tumor. El riesgo nunca es cero, el de poder desarrollar un tumor. Entonces, no hay que demonizar a los alimentos en general. Ningún alimento hace bien o hace mal. Depende todo de la cantidad y del contexto en el cual es integrado. Con qué alimentación equilibrada en su conjunto, estilo de vida sana que comprende movimiento, actividad física, sueño adecuado y posiblemente reducido estrés. Sí, pero el estrés con nuestro estilo de trabajo es casi imposible. Entonces tenemos que actuar a nivel de movimiento y a nivel de alimentación. Entonces hemos entendido cómo la carne pueda tener problemas, un excesivo consumo de carne puede tener problemas a nivel ambiental y de la salud. Entonces tenemos que sustituir la carne
La carne representa una fuente proteica. Les voy a mostrar lo que es un plato balanceado, equilibrado, pero constituye una fuente proteica. La distinta fuente que la podemos sustituir la carne con carne blanca para estar dentro de los pollo, pavo, y que debería consumirse 2 veces por semana. Después tenemos pescado. El pescado tendría que ser comido 3 veces por semana aproximadamente y orientarse hacia los moluscos, peces pequeños pelágicos. Y después tenemos los huevos, entre 2, 4 por semana. No se preocupen por el colesterol de los huevos, porque si bien es elevado, no será aquel que incide sobre el colesterol, pero son más las grasas saturadas y la alimentación excesiva que va a incidir sobre el colesterol. Para, y además de las características individuales. Después tenemos los lácteos, quesos magros, con bajo contenido de sal, y después tenemos las legumbres, que son una fuente proteica vegetal cuyo consumo es muy reducido en la dieta moderna y tendrían que ser consumidos 3, 4 veces por semana. El problema de las legumbres es que requieren mucho tiempo de preparación y pueden dar problemas de hinchazón, pero las tecnologías alimentarias, el progreso tecnológico vienen a nuestro encuentro. Podemos encontrar ya legumbres ya precocidas que no tienen contraindicaciones. El único problema a nivel nutricional es elevado cantidad de sal para su conservación, pero basta enjuagarlo bien bajo agua y gran parte de esa sal se reduce. Obviamente, no hay que agregarlo luego, no hay que agregarla. O un método para comer legumbres de manera estratégica es utilizar la pasta de legumbres. La pasta de legumbres sustancialmente no es otra cosa que pasta de legumbres secas que tienen forma de pasta y nos permite mezclar esta pasta de legumbres con la pasta normal. Basta calcular un poco los tiempos de cocción para hacer que ambos tipos de pasta tenga la misma cocción adecuada y así podemos hacer un plato único donde tenemos sea los cereales que, que las legumbres. Y entonces tenemos a nivel proteico una complementariedad que nos garantiza obtener todos los aminoácidos esenciales. Esto porque sí existen fuentes de proteínas como la carne, el pescado, los huevos, pero las proteínas no están solo en estas fuentes animales. Nosotros nutricionistas llamamos proteínas, pescado, carne porque suministran la mayor parte de proteínas, pero las proteínas las encontramos también en otros alimentos, de otros grupos alimenticios como los fideos, la pasta integral, que contiene proteínas que no son irrelevantes. Tenemos 8 o 10 gramos. Entonces, el problema de las proteínas vegetales es que no tienen tanto valor biológico orgánico. Esto quiere decir que solo mirando las proteínas de las legumbres no nos dan todos los aminoácidos esenciales, pero el problema no se presenta porque mezclándolos logramos tener todo la fuente. No tenemos que alcanzar todos los aminoácidos de las proteínas en nuestra comida, basta alcanzarlos durante todo el día. Entonces no se preocupen por las proteínas, porque directamente en nuestra alimentación las proteínas, por lo menos en los países desarrollados, los comemos también demasiado respecto al que tendría que ser nuestro. Y, hay que pensar en la actividad deportiva. Comemos pocos alimentos como fruta, verdura, legumbres, que son, y los cereales integrales, etcétera. Además, otro problema de las legumbres es el de la hinchazón, los problemas intestinales dependen del hecho de que no estamos acostumbrados a comerlos. Entonces, el consejo es comenzar a comerlos lentamente y comenzar a comer también más fruta y verdura, justamente porque no estamos acostumbrados a digerir fibra. Entonces, a nivel de nuestra microflora, no estamos, la digerimos produciendo gases que nos irritan el intestino y nos hacen ponernos hinchados. O bien hay legumbres que son las legumbres de corticadas principalmente, que no tienen aquella que es definida, la cutícula,
que sustancialmente es aquella que causa por su contenido de distintos compuestos que se definen como nutrientes que pueden ser causa de hinchazón. Esto principalmente las alternativas para comer legumbres fácilmente existen, aquellos que están precocidos, la pasta de legumbres, o pues, se puede hacer de cremas, pechos, que favorecen aquella que es la digestión y el consumo, y directamente dirigirse hacia legumbres sin cutícula que podrían evitar disminuir la hinchazón, a menos que no haya otros problemas y otros trastornos intestinales que hay que ver individualmente. Entonces, un plato sano va compuesto con verdura principalmente, que puede ser cruda o cocida. Lo importante es alternar, y la fruta, si bien la fruta se tiende a preferirla durante las colaciones porque es cómoda, suministra azúcares de rápida asimilación, además vitaminas, agua y también fibras principales. Después, un cuarto de plato hay que constituirlo por cereales integrales, porque contienen la mayor parte de nutrientes, nos suministran fibra, vitaminas, minerales. Y la otro cuarto, de la otra parte del plato, como fuentes proteicas, como dijimos, carne, mejor reducirla, utilizar carnes blancas, huevos, pescados y legumbres. Grasas, entre comillas, sanas, o bien es el aceite extra virgen de oliva, que nos suministra grasos insaturados y no saturados, además polifenoles que pueden tener un efecto positivo sobre nuestro organismo, y tenemos que tener cuidado a la dosis. Indicativamente, 2 cucharadas de aceite por comida. Si bien es muy calórico y por lo tanto el consumo exagerado de aceite puede llevar a una excesiva fuente calórica y también puede llevar al sobrepeso y obesidad. Y después, obviamente, no nos olvidemos del agua. El profesor dijo que yo les hubiera hablado, iba a hablar de la importancia del agua, pero la importancia del agua es ya fundamental en el sentido, ya está adquirida. El agua, estamos hechos en un 70% de agua, y solo con un 2% de deshidratación que comenzamos a advertir y empezamos a sentir algunos síntomas de cansancio que lo asociamos al trabajo, pero en realidad es que no bebemos lo suficiente. Entonces el agua es suficiente. Indicativamente 2 vasos de agua por comida, y después durante el día, compatiblemente con el trabajo, es necesario hacer pequeños tragos, sorbos frecuentes para evitar un elevado ingesta de agua que después aumenta lo que nos hace hacer al baño. Esta es una perspectiva de lo que es un plato sano, y no nos olvidemos de los otros componentes del estilo de vida de sano, es decir, el movimiento y el sueño. Entonces, resumiendo, aquellos que son los consejos que hay que poner en práctica para una alimentación sana desde el punto de vista nutricional y también con menor impacto sobre el ambiente: comer más fruta y verdura, y seguramente elegir fruta y verdura de estación local, porque ante todo la de estación a nivel de nutrientes tiene una cantidad mayor de nutrientes, vitaminas y minerales respecto a la que no es de estación, y además no tenemos todo ese dispendio de emisiones debidas al transporte, de la fruta y la verdura. Entonces, estas son algunas medidas. Reducir el consumo de alimentos, cuyo consumo hay que limitarlo durante la semana. Alimentos de grasas saturadas, alimentos ricos en azúcar, como los dulces, sustancialmente, y todas las bebidas azucaradas con gas, y la carne procesada principalmente. Fuentes animales, hay que elegir carnes blancas, el pescado sobre todo, los huevos, los quesos, hay que reducirlos, y reducir el consumo de carnes rojas y reducir su frecuencia, y aumentar el consumo de legumbres y de alimentos de origen vegetal y cereales. A nivel de pescado podemos consumir tranquilamente los moluscos, que tienen reducido impacto ambiental, y también del pescado de criadero, pequeños peces como, bueno, un combro, las sardinas,
y reducir los quesos, porque tienen mucha sal, y hay que elegir los quesos magros, como por ejemplo mozzarella, etcétera, y después todas aquellas prácticas que se refieren a no derrochar agua directamente. Cuando nos lavamos los dientes tenemos que cerrar la canilla, evitemos derroches de agua y hay que evitar los packaging no necesarios, pero esto resulta difícil porque en el comercio los alimentos están muy envasados, notablemente envasados, pero esto se debe a que la industria no es que quiere impactar, pero es para evitar que el producto se lo envuelve para conservarlo. Entonces hay que reducir los derroches alimenticios, entonces tratemos de comprar los alimentos que sabemos que seguramente vamos a consumir, comer en el arco de los días antes que venzan, y tratemos de utilizar todo el alimento y no tiremos la mitad. Y entonces estos principalmente son los consejos para una alimentación sana y sustentable. Les agradezco por su atención y estoy listo para responder sus preguntas si tienen para hacerlas. Professore, non la sento. Pronto? Al micro- L'avevano spento dalla regia. No, qualche domanda c'è perché l'ho vista passare, quindi adesso la traduttrice ce le mostrerà, eccole qua, e le tradurrà. Funghi e l'impronta idrica, quale sarebbe la relazione? Oddio, sinceramente non la so, basta andare Realmente non lo sé, no sé sobre el sitio, estaban los hongos. Se volete provo Si quieren, trato de buscarlo ahora en tiempo real, pero me parece que sinceramente esto no lo sé. De todas maneras, los hongos los podemos hacer entrar en la categoría el consumo de hongos, es decir, en la alimentación tiene que ser variada. Tendríamos que variar fruta y la verdura. Entonces, prescindiendo del impacto ambiental, los hongos, ¿cuántas veces los podemos comer por semana? Habría que comerlos una vez por semana, como todas las verduras, ¿no? Entonces, a nivel de impacto ambiental, entre comillas, no me preocuparía si respetamos aquellas que son las frecuencias de consumo de los alimentos, como la carne. Si consumimos la carne una vez por semana, es inútil preocuparse por el impacto ambiental si la comemos en la cantidad adecuada. Si la comemos todos los días, entonces sí nos tenemos que preocupar. Esto para decir que ver el impacto ambiental de un alimento para justificar el consumo excesivo, esto no es un comportamiento adecuado. Se vuole dirmi intanto le altre domande, intanto che Sì. se c'è. Quante uova al giorno si possono consumare per persona? Allora, le linee guida Las pautas dicen, por lo menos las italianas, entre 2 y 4 huevos por semana. El problema del huevo, entre comillas, que no es un problema, por lo menos lo que se definió como un problema, es el elevado contenido de colesterol. Entonces se dice de no comer más de un huevo por día. En realidad, como dije antes, el colesterol de origen ambiental no es tanto un problema, porque esta parte de colesterol no es toda absorbida, solo se absorbe una parte. Pero además no es ese colesterol que incide sobre el colesterol problemático, que es aquel particular de LDH, que es el responsable de la arteriosclerosis. Es más bien el excesivo consumo de grasas, sobre todo grasas saturadas, que llevan a un aumento del colesterol hemático. Además, existen las distintas cocciones del huevo.
aquel que tiene la yema cruda, en su interior hay moléculas, lecitinas, que si no son cocidas van a inhibir la absorción del colesterol. Entonces, en ese caso, el colesterol no es un problema, pero no nos hagamos la cabeza con el problema del colesterol y de los nutrientes. Los huevos se comen entre 2 y 4 por semana. Podemos hacer 2 por semana, no podemos hacer una tortilla, o en 4 días podemos hacer un huevo por día. Es mejor no comer un huevo por día. Si queremos utilizar las proteínas del huevo, podemos ir sobre la clara, que no contiene todo el componente de grasas y de colesterol. Entonces, estamos siempre entre 2 y 4 huevos por semana y las podemos distribuir en la semana. Si me como 4 huevos en un día, tenemos un exceso de grasas saturadas y de colesterol en ese día. Di legumi si considera un prodotto processato? Oddio, sì, sì, è processato. Sí, es procesado porque es fabricado a nivel de la industria alimenticia, pero no significa que si un producto es procesado, entonces a nivel nutricional tiene un impacto negativo sobre nuestra alimentación. Siempre tenemos que ver los valores nutricionales. Valores nutricionales son aquellos de las legumbres secas. Entonces, para mi parecer, el impacto en nuestro organismo no es diferente de aquel de las legumbres secas. Sí, es obvio que es una estrategia para comer legumbres. También legumbres cocidas son procesadas porque son cocidos a nivel industrial. Pero respecto a no comer legumbres, es mejor comer las legumbres procesadas, entre comillas. No asociemos el hecho, carne procesada tiene un impacto posible negativo sobre nuestra salud, entonces todos los alimentos procesados son negativos. Digamos que la industria nos viene a nuestro encuentro para favorecer nuestro estilo de vida, que no estemos todo el día frente a las hornallas. Si no tuviéramos un estilo de vida tan impactante y pudiéramos cocinar, sí, les digo, agárrate, tomate esas 8 horas, ponerlas en remojo y cocinar tranquilo. Pero se sabe que la cocina casera, respetando las buenas prácticas sustancialmente, es mejor que la cocina hecha a nivel industrial, pero tenemos que encontrar un compromiso entre ambas. Por lo menos esta es mi opinión. Chi, noci, mandorle, eccetera, con alta proteina. Per favore, dice commentare. Semi Sì. di girasole, zucca per altre, suggerimenti Sì. o raccomandazioni? Ok, allora, per quanto riguarda la frutta secca, Respecto a la fruta seca, el Lancet Diet considera un 50 gramos por día aproximadamente, pero estas cantidades van variando según la persona. Porque ¿cuál es el problema de la fruta seca? Sí, potencialmente es una fuente de proteínas, pero es una fuente de grasas que son poliinsaturados, pero son siempre grasas. Entonces tienen un elevado contenido calórico. Entonces, un exceso de fruta seca, es decir, favorece que es una gran cantidad de calorías. Las guías, pautas italianas de 2018, como porción indican 30 gramos y no la indican tampoco todos los días, sino un consumo de unos 60 gramos por semana. Para mí es un poco demasiado poco, es decir, se pueden comer esos 30 gramos por día, pero depende del estilo de vida. Si tengo un estilo de vida donde hago actividad física, donde tengo una necesidad calórica elevada, me puedo comer esas cantidades notables de fruta seca. Si en cambio tengo un estilo de vida sedentario, entonces tengo una necesidad calórica muy reducida. Si empiezo a comer mucha fruta seca, si bien tiene buenas propiedades nutricionales, me favorece el exceso de calorías y por lo tanto
van a tornarse, van a acumularse en tejido adiposo y el exceso de tejido adiposo en nuestro organismo es considerado no beneficioso, sobre todo ese a nivel visceral que se acumula principalmente por el género masculino, el típico androide, y esto me va a aumentar todos los parámetros de la obesidad y todas aquellas alteraciones a nivel de parámetros hemáticos que van a definir el síndrome metabólico o la principal causa. ¿Cuál es la posizione o restrizione che considera questa dieta Lancet planetaria al contenuto di pesticidi? Allora, per i pesticidi... Lo finisco, dice in genere e o particolarmente per alcuni prodotti nell'acqua. Vuole che gliela ripeta perché non è tanto ben formulata? Sì. Dice qual è la posizione o le restrizioni che considera la dieta Lancet planetaria rispetto al contenuto di pesticidi, in genere e o particolarmente per alcuni prodotti presenti nell'acqua. Allora, una domanda molto specifica, nel senso... Es una pregunta muy específica. Por lo que entiendo, me están preguntando qué parámetros han utilizado los del Lancet para definir las cantidades para reducir el impacto ambiental de pesticidas utilizados en la agricultura. Sinceramente, yo no tengo la mínima idea porque hay que ir a leer específicamente aquellos que son los métodos utilizados a nivel del Lancet. En internet ustedes lo encuentran todo en el sitio. Yo ni siquiera me he planteado el problema. Seguramente el impacto ambiental de los pesticidas existe, hay eutrofización, pesticidas, un utilizo masivo de pesticidas, en particular de nitratos a nivel de las plantas, va a impactar sobre el ambiente, pero una utilización masiva depende de un requerimiento elevado del consumidor. Gran parte de la producción agrícola es destinada a los animales, entonces estamos siempre ahí. Si nosotros disminuimos la cantidad de carnes bovinas también de carne de cerdo y reduciendo esa demanda y comiendo 100 gramos máximo por semana, gran parte, vamos a reducir también la cantidad de campos agrícolas que se cultivan. Entonces, vamos a reducir el uso de nitratos y de pesticidas. Esto es lo que puedo decir. Obviamente, respecto al orgánico, seguramente el orgánico puede ser una alternativa menos impactante a nivel ambiental porque utiliza menos pesticidas, pero que son pesticidas de síntesis principalmente. También en el orgánico se utilizan pesticidas dichos naturales, pero entonces habría que ver en mérito porque estos pesticidas también dependen del tipo de cultivo, de plantaciones. Hay todas normativas que van a ver cuáles son los pesticidas utilizados y depende también del periodo en el cual, de las condiciones climáticas en el cual se da un cultivo que permite el uso de ulteriores pesticidas también en el orgánico. Pero respecto a los residuos alimenticios de los pesticidas en los alimentos, no deberíamos preocuparnos, según EFSA, porque todos los residuos de pesticidas están regulados o el alimento que encontramos en la mesa desde el punto de vista de los pesticidas es seguro, porque a nivel de pesticidas está reglamentado y se hicieron varios análisis. Esto en teoría. Después, lo que encontramos en las góndolas, realmente no, es mejor no saberlo, lamentablemente. No podemos tener miedo de todo porque también el aire que respiramos está contaminada y por lo tanto no es favorable para nuestra salud. Entonces, desde el punto de vista de pesticidas en la alimentación como problema de la seguridad, yo estaría tranquilo. Si queremos, podemos elegir el orgánico porque impacta menos sobre el ambiente y también a nivel de gusto potencialmente es mejor, pero
tiene un impacto menor. Vamos a elegir fruta y verdura de la estación, y respecto al impacto ambiental de los pesticidas, lamentablemente, esto es inevitable y gran parte de las alteraciones de nuestras cuencas se debe al uso también no consciente de los pesticidas en el pasado. Pero hoy, a nivel del uso de pesticidas, pienso que existan reglamentaciones también bastante severas. Domanda dice se può fare qualche commento riguardo alla carne e latte artificiali sintetiche. Allora, io sono un biotecnologo, quindi dal mio punto di vista... Entonces, desde el punto de vista de la carne sintética es una perspectiva futura fantástica, pero consideremos que se requerirá bastante tiempo antes de llegar a producir carne sintética de manera sustentable y cuyos costos sean moderados, iguales a los de la carne normal. Pero consideremos que podemos producir un bife en laboratorio al mismo costo de un bife normal. Entonces, ¿qué tenemos? Siempre tenemos bife. Entonces, producir una carne de manera sintética y no de un animal no nos justifica en el consumo de más carne. Entonces, siempre es una cuestión que tenemos que consumir los distintos alimentos en las distintas frecuencias adecuadas a nuestro consumo. Después podemos abrir un consumo que con la tecnología, el laboratorio también puede hacer una carne que no requiere de nitratos y no tendrá grasas saturadas, entonces comeremos un bife con propiedades nutricionales que son únicamente favorables para nuestro consumo. Entonces ahí sí potencialmente podremos comer carne todos los días, pero carne sintética es una alternativa. La producción sustentable de la carne, digo, alternativa sustentable, sí lo lograremos a desarrollar esa carne de esa manera, pero no justifica un consumo excesivo. Entonces, esto lo mismo vale para la leche, ¿no? Entonces, es siempre una cuestión que tenemos 1000 modos de producir los alimentos, pero tenemos que hacerlo de manera sustentable, pero siempre tenemos que considerar la sustentabilidad y la salud. Entonces, si un alimento es sustentable, pero para nuestra salud no es favorable, entonces no tenemos que consumirlo de manera excesiva. E dice, sugli insetti si stanno installando fabbriche per la loro coltivazione e dice per il packaging di queste proteine. Ci sono degli inconvenienti? Allora, gli insetti a livello ambientale... Los insectos a nivel ambiental son menos impactantes respecto de otras fuentes proteicas. Requieren poca agua, poca energía principalmente, y son alimentos que tienen elevada proteínas con elevado valor biológico, tienen un perfil lipídico de grasas normal porque tienen grasas poliinsaturados y tienen también minerales y vitaminas como el hierro. Entonces, digamos que tienen el pro de las carnes y no tienen el contra, no tienen grasas saturadas, no tienen nitratos, no tienen sal, porque solo lo agregamos nosotros, y obviamente sales y nitritos y nitratos son aditivos que agregamos nosotros para favorecer su conservación y para favorecer su gusto. Entonces, los insectos constituyen una óptima alternativa para la carne. Por el momento, se autorizaron en Europa 4 especies de insectos, pero principalmente nacieron para desarrollar comida balanceada para animales de criadero y también para los peces de criadero, justamente porque tienen elevado contenido proteico y son más sustentables, menos impactantes respecto a la agricultura destinada a esto. Entonces, también utilizarlos como fuentes de alimentos para alimentación humana puede ser una estrategia,
hay que implementarlos con una frecuencia de consumo que para mí podría ser de 2, 3 veces por semana, no más. Y por el momento, a nivel nutricional, las controversias respecto a la alimentación humana son a nivel de alergenos o los insectos tienen alergenos que son paragonables a los alergenos que se encuentran en los crustáceos. Entonces, quien no puede comer crustáceos no debería comer insectos. Y otro problema, que no es un problema, es la digeribilidad y las proteínas de los insectos. O bien, las proteínas de los insectos son menos digeribles respecto a los animales, aunque tienen y por lo tanto esto podría hacer más difícil la digestión, pero también depende de cada caso principalmente. Además, los insectos tienen una fuente proteica que tiene fibra también, porque los insectos a nivel de la cáscara está constituida por quitina que no es digerida por nuestro organismo y tiene una función de fibra principalmente. Entonces, a nivel nutricional y ambiental, los insectos son una fuente proteica del futuro y son una alternativa que sí, que desde mi punto de vista puede ser favorable. Altre domande? Se non ce n'è, prima di ringraziare questa bellissima presentazione. Más preguntas, además de agradecer esta ponencia al profesor Lorenzo, que nos explicó muy bien cómo el agua se vincula a nuestro sistema digestivo y a su vez que está vinculado con nuestro bienestar. Quería decir dos cosas sobre los alimentos procesados. Esta definición no es una definición ni legal ni técnica, es una definición de marketing, porque ustedes si piensan, uno si no está la palabra, la manzana es natural y en realidad muchas manzanas están cocidas, están procesadas. Entonces las estadísticas de que el consumidor piensa que sea natural es muy distinto de país en país. En Estados Unidos las radiaciones ionizantes son vistas como naturales. En Italia no lo son. Entonces, en Italia también la palabra natural, esta palabra no es mencionada por la ley y por lo tanto, obviamente, se tiende a utilizarla porque al consumidor promedio en el imaginario colectivo piensa que sea más rico, que haga mejor, que es más nutritiva del otro producto. En realidad, existen sustancias naturales que son muy tóxicas como las micotoxinas. Entonces, es una comparación no correcta desde el punto de vista técnico. Por lo tanto, les agradezco a todos. Les recuerdo que nuestro programa prevé dentro de 15 días una discusión sobre los cereales, partiendo de los cornflakes para pasar después a otros y dentro de un mes exacto hablaremos de los productos en envases, en spray, en aerosol, que es una novedad, pero que lo trataremos. Les agradezco a todos y los saludo y nos vemos dentro de 15 días. Muchas gracias a todos. Hasta luego.